He trabajado en Pixar durante 10 años, por eso se ha puesto la camiseta donde lo indica. Si trabajas en Pixar, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Si trabajas en Pixar, tienes que ponerte camisetas de la empresa. Sí, bueno, porque me gusta esta camiseta, es por la hormiga. Bueno, toma asiento. Carlos, trabajas ahora en Paramount Pictures, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, no. No. Antes. Antes. Sí, estuve trabajando hasta agosto. Lo has dejado, pero ¿por qué, hijo mío? Está la cosa muy mala, ¿no? No dejes los trabajos. Lo dejé más que nada para concentrarme en dos proyectos personales que llevaba 4 o 5 años trabajando en ellos para acabarlos hasta el próximo verano. Con lo cual estuve en Pixar 10 años hasta enero del 2013 y de enero del 2013 hasta agosto estuve trabajando en Paramount Pictures en Los Ángeles. Vale, enseguida nos vas a contar ampliamente tu experiencia. ¿Eres feliz? ¿Eh? ¿Eres feliz? Sí. Muy feliz. No, es que es importante. Acaba de llegar, es que lo que pasa es que vienen los tres con jet lag. Entonces es importante aprovechar estas circunstancias. Carlos, enseguida conocemos más tu experiencia. Voy a presentarles también a Javier Burón, es el CEO y cofundador de Social Bro. Javier, vente para acá. Lleva muchos años desarrollando aplicaciones en Twitter. En 2011 ponen esto para que bailemos, pero no lo van a conseguir. ¿Qué tal, Javier? Siéntate. En 2011 lanzaste tu último, o sea, por el momento, tu octavo y más exitoso producto. O sea, has lanzado ya 8 productos. Sí, bueno, eso fue al final, como surgió una idea, al final es, como surgió la idea final, que al final es crear una empresa en la que somos 30 personas, etcétera, fue a través de errar muchas veces esas 7 veces anteriores. Una pregunta, porque aquí, como hay mucho joven que se equivoca, como yo, ¿cuántos años tienes? 32. Y Ayer con fue mi 32, cumpleaños. Hombre, un aplauso para Javier, feliz cumpleaños. Y con 32 años has lanzado 8 proyectos. Sí. Sí. ¿Y has fracasado en 7 o no? He tenido ayuda. Claro, solo uno no puede ir a los sitios, pero 7 medio regular y el último es Social Bros, el que está triunfando. Viene desde Londres, tu compañía tiene sede en Londres y en Córdoba. Sí, tenemos oficinas en Londres, donde yo estoy basado, y tenemos 15 personas, y después otro fundador está en Córdoba, donde yo soy originariamente, él es cubano, y tenemos el equipo de desarrollo. No es mala idea, ¿eh? Tener la sede en tu casa y oficinas en Londres, eso me parece muy bien. Bueno, ha hecho muchas cosas, enseguida nos va a contar. Y por último, me gustaría presentarles a Luz Reyo. Luz es investigadora, un aplauso para Luz, es investigadora postdoctoral en el Carnegie Mellon University, en el Human Computer Interaction Institute, es socia fundadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres socia fundadora del Cookie Cloud Team. Sí. Es que tú eres lingüista, ¿verdad? Originalmente. Sí. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en España decimos, es una experta invitada en el Research and Development Working Group de la Web Accessibility Initiative World? Como lingüista esto no lo puedes permitir. No. Ahora el departamento en el que trabajo es de informática, sí. Vale, y eres premio en 2013 el European Young Researchers Award. Madre mía. Tenemos a 3 personas muy interesantes. Yo le voy a pedir, si te parece que empecemos contigo, Luz. Vale, bien. Vale, Luz nos va a contar su experiencia. Después lo hará Javier y por último lo hará Carlos. Y cuando los 3 os hayan contado, os pido que lo hagamos de una forma muy dialogada. Que seáis vosotros el interés, seguro que parte de vosotros, y seguro que sois vosotros los que mejores preguntas formuláis. Así que nos van a contar su experiencia, por favor. Después vais a tomar la palabra, así que queremos muchas preguntas y muchas opiniones y observaciones. Luz, comienzas contándonos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Va. 5 o 10 minutos. 10 minutos, vale. Mi experiencia. Bueno, pues voy a contar un poco lo que he hecho hasta ahora, lo que hago ahora y lo que quiero hacer en el futuro. Entonces, lo que he hecho hasta ahora, pues como ha dicho él, estudié la carrera de lingüística, luego hice un máster en procesamiento de lenguaje natural en Inglaterra, que es una mezcla entre lingüística e inteligencia artificial. Si lo busquéis en la Wikipedia se define como la rama de la inteligencia artificial que se dedica a la lingüística y todos lo utilizáis, o sea, cuando escribís un mensaje de texto ellos lo corrigen, eso es procesamiento de lenguaje natural, síntesis de voz, yo qué sé, traducción automática. Hice un máster de eso y después hice un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra aplicando todo lo que sabía de lingüística y todo lo que sabía de procesamiento de lenguaje natural para hacer aplicaciones para personas con dislexia. Entonces, lo que hicimos fue analizar
lo que era la lectura de las personas con dislexia y la escritura de las personas con dislexia. Entonces, antes de nada, la dislexia afecta a un 10% de la población y está muy relacionada con el fracaso escolar. Alrededor del 20-25% de las personas en este país no terminan la educación secundaria, y lo que tratamos con esto es mejorar el rendimiento de las personas con dislexia, porque la dislexia no está relacionada con la inteligencia, nada que ver. Una persona con dislexia es perfectamente capaz de terminar el colegio, de hacer las cosas muy bien, es solamente el filtro de la escritura y de la lectura. Entonces dijimos, bueno, pues ahora que tenemos los textos en formato digital, vamos a ver qué podemos cambiar de esa escritura, qué podemos cambiar de esa lectura para que los textos sean más accesibles para las personas con dislexia. Y entonces lo analizamos desde un punto de vista informático, utilizamos técnicas de eye tracking, o sea, técnicas de seguimiento de la mirada. Lo que hicimos fue, con 200 personas con dislexia, pues ir viendo cómo ellos iban leyendo los textos y extrayendo patrones y resultados positivos, resultados significativos. Y esos resultados, pues lo que hemos hecho ha sido integrarlos en aplicaciones informáticas que están en el mercado y que pues, los lectores pues, tienen 35.000 descargas, los juegos para niños para mejorar la ortografía tienen 18.000 descargas, y eso es lo que he hecho hasta ahora. Y eso lo he hecho también pues, no solamente en la universidad, sino también con unas amigas, nada que ver con la universidad, que formamos el equipo Cookie Cloud, con Clara Bayarri y Azuki Gorriz. Y a ver, ¿y qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues ahora estoy en Estados Unidos durante un tiempo, espero volver a este país maravilloso. Y ahí lo que estamos haciendo es intentar, bueno, no tanto ayudar a la dislexia cuando ya se ha generado el problema, sino ir a la raíz de esto. O sea, mediante la interacción que va haciendo la persona con el ordenador, ser capaces de detectar dislexia a través de juegos o a través de su interacción con el ordenador, porque en experimentos anteriores hemos visto que éramos capaces de distinguir poblaciones en función de cómo uno interactuaba con el ordenador, cómo iba leyendo, cómo iba escribiendo, y eso es lo que estamos intentando hacer detección de dislexia, por un lado. Por otro lado, estamos desarrollando un corrector para personas con dislexia, porque lo que pasa con cómo escriben las personas con dislexia es muy gracioso. Los correctores que hay no valen. Hay correctores pues, que algunas palabras pues, sí las cogen bien, pero hay otras palabras que escribes una palabra y ya existe esa palabra. Entonces, a lo mejor dices, los reyes me han regalado no sé, un mueblecito, y entonces decirme cajones, pues escribes cojones, ¿no? O algo así. Y eso el corrector automático no lo detecta, ¿no? No te pone la rayita y tú eso lo envías, tu mail, súper bien, a tu jefe, bien. Y entonces estamos haciendo un corrector que que detecte esas palabras reales que no están en el sitio donde tienen que estar. Y para eso estamos utilizando aprendizaje automático. Y por otro lado, el siguiente proyecto y ya último es un ajedrez para personas con dislexia, porque sabemos que el ajedrez en teoría pues, ayuda a la concentración, ayuda a la inteligencia, ayuda a la memoria, y esto está muy relacionado con el lenguaje. Entonces, la idea es bueno, pues intentar mejorar en el lenguaje, pero sin tener que practicar el lenguaje. O sea, bueno, pues jugando de otra manera, y que esto ayude a estos niños. Y eso es lo que he hecho y lo que voy a hacer. Y estar encantada sobre todo de vosotros, de los más jóvenes que habéis venido de vuestros colegios, de atender a cualquier duda o cualquier pregunta, encantada. Ya. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ok. Es que es raro, porque nosotros nos vemos sí. y nos escuchamos bien. Pues, bueno, pues yo soy fundador de una empresa que se llama Social Bro. ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues yo empecé... yo soy ingeniero informático, estudié pues, la ingeniería informática de sistemas en Córdoba, después la superior en Granada.
y después estuve trabajando en la universidad alineado con mi suficiencia investigadora, y también estuve trabajando en la tesis, y a la vez fui profesor asociado de la universidad, muy especializado en Human Computer Interaction, en usabilidad, en User Experience, etc. O sea, en ese departamento de investigación pues conocí a uno de los cofundadores de lo que es ahora SocialBro, que es Alfredo Artiles, que también es ingeniero de informática, y bueno, en ese departamento, pues a la vez que trabajábamos en diversos proyectos, teníamos 1000 ideas de decir, hostia, con esto pues nos vamos a forrar. Y bueno, entonces teníamos toda esa lista de ideas que al final dijimos, oye, vamos a montar una empresa para hacer posible estas ideas. Como no teníamos recursos, es decir, no teníamos dinero, pues lo que hicimos fue montar una consultoría y hacer proyectos a terceros. Es decir, desde tiendas online, éramos desarrolladores, desde tiendas online hasta páginas web, hasta sistemas a la medida, hasta marketing online. Hicimos una infinidad de cosas. Lo que pasa es que eso de trabajar para un tercero con proyectos muy a la medida no nos terminaba de gustar, y siempre todo lo que recaudábamos pues lo invertíamos en hacer proyectos propios. Y bueno, en ese momento hicimos varios que la verdad que tuvieron su pequeña atracción, pero llegó el momento donde nos dimos cuenta de Twitter. Entonces usamos Twitter, el servicio. Vimos que tenía algunos problemas, en especial cuando entras en Twitter no sabes muy bien a quién seguir, y todavía creo que es un poco un problema de Twitter. Te recomienda famosos, etcétera, pero no te recomienda, por ejemplo, yo que soy de Córdoba, pues quién en Córdoba está interesado en marketing, por ejemplo. Entonces, bueno, empezamos a hacer un montón de proyectos, estos son los 7 que hemos comentado antes, y todos eran orientados a resolver ese problema de a quién seguir. Cuando nos dimos cuenta, un poco como programadores, etcétera, de lo que era posible con la API de Twitter, que al fin y al cabo es una manera de acceder a la información de Twitter, ¿no? A todos los tweets que la gente está tuiteando en el mundo. Cuando vimos eso, que era posible nosotros, como desde nuestro ordenador, ver quién es capaz de hablar en el mundo, quién está hablando sobre coches y cuáles son esos tweets, dijimos, esto lo va a petar, básicamente. Era como ser como la película Como Dios, que está encima de una nube y te escucha a todo el mundo, pues algo así. Entonces dijimos, vamos a centrarnos aquí y vamos a resolver problemas que nos estamos encontrando. Era ese problema de encontrar a gente. Hicimos varios buscadores, básicamente como Google, pero para usuarios de Twitter. Decir, oye, ¿quién está interesado en marketing en Córdoba, por ejemplo? Y entonces pues nosotros te damos una lista de esa gente. ¿Qué es lo que pasa? Que esos productos fueron evolucionando y llegó un momento en uno de los, particularmente uno de esos productos fue Follow Friday. Follow y viernes, ¿no? Y eso es un hashtag, una tradición que se empezó en Twitter, como puede ser el retweet, que lo empezó la comunidad, y básicamente cada viernes, desde tu cuenta de Twitter, recomiendas a otra gente. Entonces yo puedo decir el viernes, pues recomiendo que sigáis a Luz, porque habla muy bien sobre lingüística y semántica, etcétera, ¿no? Y entonces vosotros pues seguís a Luz, ¿no? Pues esa tradición tenía como 10 millones de tweets, generaba 10 millones de tweets cada viernes. Y, por ejemplo, Barack Obama hacía Follow Friday a gente. Era una recomendación bastante, una tradición bastante fuerte en Twitter. ¿Qué hicimos nosotros? Como nosotros estábamos resolviendo el problema de a quién seguir en Twitter, hicimos un ranking por país de quién era la persona más recomendada. Entonces, los rankings eran muy curiosos porque a lo mejor en España tenías a Rosa de España compitiendo con Lloriento. Lloriento es un tuitero bastante relevante, se puede decir. Entonces era bastante curioso porque decía, oye, este ranking, pues la verdad que... Y lo importante era que generaba un montón de viralidad.
teníamos, recuerdo, como era una tradición bastante famosa, futbolistas del Madrid, futbolistas del Manchester United, modelos, retuiteando su posición en el ranking. Entonces, gracias a eso, ese fue el 7º proyecto, justamente antes de Social Bro. Gracias a eso, nuestra comunidad de Twitter, en ese particular proyecto, llegamos en el 2010 creo que fue, llegamos como a 60.000 followers o algo así. Entonces, y muchos de ellos eran famosos, muchos de ellos sabíamos que decía, oye, esta cuenta de Twitter vale dinero, ¿cómo podemos monetizar esto? Y dijimos, bueno, pues lo primero es saber quiénes son, quiénes están detrás de esa cuenta, quiénes son mis followers al fin y al cabo. Y no había ninguna herramienta que lo pudiese hacer y desarrollamos Social Bro, simplemente para responder a esa pregunta. ¿Quiénes son de manera individual mis followers? ¿Quién es mi follower con más followers? Aunque parezca un trabalenguas. Pero con esa proposición empezamos en 2011 y bueno, montamos una empresa basada en esa proposición. Ahora mismo pues somos 30 personas, tenemos 2 oficinas, una en Londres, 15 personas y otra en Córdoba, otras 15 personas. En Londres tenemos marketing y ventas y en Córdoba tenemos la parte de desarrollo. Y simplemente porque es FICOD y creo que es interesante, nuestra primera empleada, que es Leticia Polese, fue periodista y nos ayudó mucho en la atracción, en la generación básicamente de viralidad de nuestra plataforma, pues conectando con bloggers influyentes, etcétera. Y la verdad que me parece un dato curioso, pues que bueno, Leticia en esta feria, pues que es periodista, que es muy relacionado, ¿no?, con esta feria, pues nos ayudase, fue nuestra primera empleada y hizo mucho que nuestra atracción fuese impulsada, atraemos a muchos usuarios gracias a esa conexión, pues con diferentes, obviamente por el producto, pero también gracias a esa conexión. Eso es lo que, resumidamente, lo que he hecho hasta ahora. En el futuro, pues ahora mismo estoy centrado en Social Bro y lo que quiero hacer es de Social Bro una empresa mucho más exitosa. Así que eso soy yo. Me llamo Carlos Baena, soy... salud. Soy animador, vine a Estados Unidos en los años 90 y llevo como 15 años trabajando en diferentes estudios de animación. Estuve en ILM, estuve en Pixar como 10 años, trabajando desde... En ILM estuve trabajando en algunas de las secuelas de Parque Jurásico y La Guerra de las Galaxias, y después en Pixar estuve desde Buscando a Nemo hasta Toy Story 3, también en Monsters University. Y después me fui a Paramount Pictures durante 1 año y medio, hasta hace poco, hace varios meses, para desarrollar contenidos de películas, de largometrajes. Y la razón, bueno, que me interesaba de venir aquí es por el tema de la escuela de Animation Mentor. En el 2003 me junté con 2 animadores más, un animador de ILM y otro animador con el que estaba trabajando en Pixar, un poco para mirar la forma de proporcionar contenidos de animación y enseñanza de animación a gente que no tenían el lujo de mudarse a otro país. Yo para aprender animación me tuve que venir de Madrid a San Francisco y fue un cambio cultural bastante grande. También fue un cambio de idioma. Mi inglés era lo peor, sigue siendo lo peor. Esa parte no ha cambiado. Y con lo cual creamos Animation Mentor. La empezamos en el 2003 y la sacamos en el 2005. Y la idea era, tanto los profesores como los estudiantes están en sus casas. Da igual en qué país estés, puedes estudiar animación de profesores que están trabajando en los estudios de animación actuales. Fue complicado al principio por el tema de la tecnología y el meter vídeos de alta resolución. En el 2003, en cuanto pasabas de 640 a 480, empezaba a bajar todo. Los servidores no les gustaba nada esto.
Y bueno, ya llevamos 10 años con la escuela. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y esto yo no sé si tendréis preguntas, es que de vez en cuando pensábamos que los contenidos tenían que ir de cierta forma, pero los estudiantes a la larga eran los que nos daban toda la información de lo que ellos realmente querían estudiar. Con lo cual empezamos un poco con contenidos que eran más enfocados a la animación de Pixar, DreamWorks, Disney, pero después había otros grupos que querían aprender más cosas de efectos visuales. Había otros grupos que querían hacer animación de criaturas y de animales para trabajar en películas más de efectos visuales. Con lo cual nos hemos estado repartiendo en diferentes categorías dentro de la escuela. Actualmente estoy en un sabático, me pillé un sabático para acabar 2 proyectos de cortometraje que empecé hace varios años. Uno de imagen real, con actores, y otro por ordenador. Y estoy en ello actualmente. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo. Perdóname, Carlos, pero me hace gracia, como dices, bueno, me he pillado un sabático, que es como decir, he pillado el búho para ir a casa. No, he cogido un año entero para hacer lo que quiero hacer, que me parece brillante el planteamiento, la exposición, lo que hacéis y lo que representáis. Yo insisto, yo puedo hacer muchas preguntas, pero no tienen el mismo interés que tienen las preguntas que vosotros podéis formular. Así que voy a pedir que suban las luces, los micrófonos están preparados. ¿Quién dispara primero? Aquí. Espera, un segundo, aquí. Vamos a bajar con el... Si queréis, si os da mucha vergüenza, porque sois, yo qué sé, lo que sea, lo vamos a hacer con un hashtag. Ponemos FICOT14 y hacéis la pregunta, yo estoy aquí pendiente y la leo. Lo mejor es que lo hagáis vosotros, pero si os da vergüenza, participaremos de esa manera. Adelante, ¿cómo te llamas? Santiago. Pues dale, Santiago. Buenos días, gracias por venir. Quería preguntarles brevemente así un par de ideas, una reflexión sobre qué es el talento, o qué significa el talento a cada uno, si puede ser. Luz. Hombre, ¿también la primera ahora? También. Vamos a ver. El talento. Bueno, el talento creo que para empezar son un conjunto de cosas. A lo mejor se reúnen todos bajo una palabra, talento, pero hay un conjunto de cosas. Cuando tú dices que una persona tiene talento, pues es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que tiene trabajo de tal y que también tiene muchas ganas de seguir. Entonces yo creo que se reúne en la palabra talento pasado y futuro, por lo menos. Eso es lo que creo. Sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que Vamos a ver. yo lo que sí, ya que preguntar el talento, lo que sí no me gusta hablar de talento innato. Creo que no existe desde mi punto de vista y yo creo que simplemente es las diferentes cosas que te van pasando en la vida, ya puede ser, obviamente, desde más temprano, te hacen tener motivación por algo. Esa motivación te hace aprender a una velocidad mucho más rápido desde que eres más joven y al final, por suerte, dicen que tienes talento. Pero desde mi punto de vista no es que ni mucho menos hay un talento innato, sino que es ese cúmulo de cosas que hace que, habiendo echado millones de horas en algo, pues haya llegado a ser Mozart, por ejemplo. Sí, para mí ha sido sobre todo práctica, meterle horas, como ha dicho. Cuando ves las cosas un poco con las que empiezas, por ejemplo en animación, cuando ves las pruebas de animación que haces cuando estás en la escuela, yo creo que te tienes que caer muchas veces para aprender a levantarte y a seguir y que no, solo porque hagas cosas que no estén a la altura o que no tengan talento, por decirlo de alguna forma, que esa parte de igual, ¿sabes? Que continúes. Yo la gente que
yo no sé si decirlo más talento, pero la gente que más respeto tengo ha sido la gente más cabezona, de meterle horas, de hacer cosas que las primeras veces no funcionan, pero da igual, siguen y siguen y siguen. ¿Sabes? Yo para meterme en Pixar me dijeron que no 4 veces. Las primeras 2 o 3 veces es que los trabajos que les estaban mandando eran muy malos. A día de hoy es que no lo puedo enseñar a nadie, es que es una vergüenza enorme. Pero es que da igual, porque a la larga, si realmente quieres hacer algo, yo creo que es esa pasión lo que te va a llevar muy lejos, ¿sabes? Y la otra cosa que yo creo que es, allí hay una expresión en Estados Unidos que es la curva de aprendizaje, ¿sabes? He visto gente que aprende conocimientos básicos o conocimientos muy avanzados en cuestión de meses, ¿sabes? Con muchos de los estudiantes que tenemos, hay estudiantes que lo pillan y hay otros estudiantes que tardan mucho más tiempo. Pero el caso es llegar, ¿sabes? No es lo que tardes en acabar la maratón, el caso es acabarla. Hay un caso... ¿Hola? Sí. ¿Puedo...? Sí, además hay un caso, no recuerdo muy bien, pero o sea, qué Nobel fue, pero es bastante curioso un caso de un Nobel que sus alumnos fueron como 7 alumnos suyos fueron Nobeles también. Se supone un Nobel debe tener algún tipo de talento, ¿no? Pero ese caso un poco remarca eso, ¿no? Remarca que al fin y al cabo es ese proceso de aprendizaje, esa motivación que te influye a lo mejor una persona, etcétera. Y no sé, hay muchos casos. Yo también fui profesor asociado de la universidad y a lo mejor veo casos en el que muchas veces de alumnos, incluso en fases anteriores, ¿no? Tengo primos, etcétera, chicos, que a mí no se me da bien las matemáticas. Es totalmente, para mí, desde mi punto de vista, es totalmente erróneo. No es que se te dé mal la matemática, es seguramente o tu profesor no es malo, o tu profesor es malo, o no gasta tiempo, o no tienes una persona que te influya o que gaste el necesario tiempo para que simplemente pues, sea mejor en ese área. O sea, básicamente es conocimiento más pasión, o conocimiento más motivación, ¿no? Así recapitulamos. Yo creo que la motivación es... Perdón. Hay mucha pasión en Luz. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Pregunta Silvia Prieto, a través del hashtag FICO14. Silvia, ¿dónde estás, Silvia? Una cosa es que lo lea yo y otra cosa es que no seas tú responsable de tu tuit. ¿Dónde estás? Vale, por ahí. Ah, ahí arriba, ¿qué tal? Es que no está aquí. ¿Todo bien, Silvia? ¿Lo leo yo o lo haces tú? Vale, lo va a hacer Silvia. Al principio les da vergüenza, pero estas cosas como que funcionan, ¿sabes? Hola. A ver, Silvia, tú has preguntado que deberíamos cambiar el sistema educativo español para fomentar el talento. ¿Esa es tu pregunta? Exacto, sí. Vale, ¿crees que el sistema entonces educativo español no fomenta el talento? Bueno, a la vista está que hay casos, pero ¿qué creen ellos que se debería cambiar? Porque bueno, ellos ya han explicado que han estudiado en otros sitios y conocen otros sistemas educativos. ¿Y cómo creen que el sistema educativo español podría cambiar para motivar y hacer que la gente tenga más talento, más pasión? Vale, aquí sí que quiero ser la primera en contestar. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, se puede cambiar de muchas maneras. Yo creo que la manera más importante es que desde pequeños no todo el mundo accede al conocimiento de la misma manera. O sea, cuando nosotros aprendemos hay muchas diferentes maneras de aprendizaje. Hay personas que aprenden leyendo, hay personas que aprenden visualmente, hay personas que aprenden haciendo cosas, hay personas que aprenden comunicando. Entonces, la manera que hay ahora mismo en los colegios de aprendizaje solamente es apta para y no estoy hablando ahora del tema de la dislexia, estoy hablando de toda la población, solo es apta para un pequeño porcentaje de los niños y solamente motiva a un pequeño porcentaje de los niños y eso a la vista está en todas las aulas, es así. Entonces, un aprendizaje en el que cada uno pudiera encontrar su talento y cada uno pudiera desarrollarse en lo que quisiera ser y pudiera aprender y demostrar la manera de conocer de una manera más flexible, creo que eso, para empezar, motivaría mucho a los niños en las aulas. Eso en la parte de aprender y luego en la parte, la parte de metodología y luego en la parte de contenidos
es que los contenidos son un rollo, lo que hay ahora. O sea, no es tan, es que es un rollo. O sea, es que yo lo veo con los niños, es que dices, pero ¿cómo se puede estar estudiando esto? Contenidos que estén más relacionados con la vida real, porque se puede aprender las cosas, lo mismo, se puede aprender aplicado a ejemplos reales. Entonces, cuando tú estás aprendiendo algo que realmente te es útil o realmente estás viendo lo que está pasando, o sea, si aprendes matemáticas con lo que está pasando en Twitter, o si aprendes animación o geometría, geometría, lo que sea, como diciendo, mira, cómo está hecho Toy Story 3, ¿no? Y aprendes así, pues es otra manera, ¿no? de acceder. Entonces, yo creo que hay dos cosas, la parte de cómo aprender y la parte de contenidos que se puede hacer apasionante, porque realmente el mundo es apasionante, pero si vas a los libros, pues no son apasionantes, ¿no? Eso. Javier. Sí, yo ahí también añadiría la parte de, vamos, yo un poco lo que encontré también en mi época de la universidad, es que la universidad a lo mejor se mire un poco más con la empresa y que los alumnos empiecen desde mucho antes a tocar una empresa, a saber qué es lo que se mueve en una empresa, a saber cómo funciona una empresa y básicamente trabajar allí y poner ese contexto que te da a la hora de estudiar, o sea, es poner ese contexto que a la hora de estudiar pues puede hacer que te enfoques en algo que te gusta más, etcétera. Pero para mí una cosa súper esencial es eso, es que esas prácticas de empresa o esas, decir, oye, pues desde primera hora me voy a poner a hacer cosas específicas para trabajos que encuentro por internet o cualquier cosa, para mí es donde tiene que, o bien el alumno ser proactivo, si no está en el sistema educativo, o que el sistema educativo y las universidades, que yo creo que lo están, la verdad, que cada vez veo mucho más movimiento en ese sentido, miren cada vez más a la empresa y bueno, y que haya colaboraciones pues desde primera hora. En la parte en el campo en el que nos movemos nosotros, que es más de animación y de películas, una de las cosas que nosotros notamos, yo y los dos socios con los que empezamos la escuela, era todas nuestras experiencias en la universidad aprendiendo animación eran aburridas, con lo cual estábamos en una clase y siempre tenías el profesor con la pizarra y estaban intentando enseñarte un programa de 3D, fuera el que fuese en los años 90. Y yo me acuerdo de estar aburrido en la clase, o sea, estoy aprendiendo animación y estoy que me duermo, ¿sabes? Tenías un profesor con la pizarra o con el ordenador y lo único que era sobre todo, a ver, aquí vamos a abrir open, fichero, y veías a toda la clase durmiéndose. Con lo cual, lo que intentamos cambiar es hacer la enseñanza que fuese divertida, ¿sabes? De no quitar la pizarra y quitar la televisión. Como animadores nos movemos estudiando a la gente, con lo cual ahora cogíamos las cámaras y nos íbamos a un café y ahora empezamos a grabar la gente y a estudiándolas, ¿sabes? Cogíamos a la gente que conocíamos y empezábamos a analizar todas las cosas pequeñas que hacían con la cara para después poderlas aplicar a los ejercicios o a lo que hacemos en animación con las películas. Pero para nosotros a la larga era hacer la enseñanza divertida, ¿sabes? Pasamos 800.000 horas aprendiendo algo, pues vamos a hacerlo lo más divertido y ameno que pueda ser. Sí, otra cosa es que también es el sistema de valores que hay en la educación, que se da más valor a un tipo de asignaturas y menos valor a un tipo de otras. Hay carreras con salidas y carreras sin salidas, y yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero mis compañeros en mi clase y las personas que conozco, ahora acabo de cumplir 30 años, los que hicieron las carreras con salidas, están también trabajando un montón de horas en un sitio y la vida cambia muy rápido. A lo mejor no están ganando más dinero que otras personas que estudiaron música o que estudiaron lo que ellos querían estudiar. Entonces, también en los colegios se valora mucho matemáticas, se valora mucho unas asignaturas y se valora menos otras, que luego en el mundo real pues tienen otros valores. Entonces, creo que eso también en el sistema educativo, dar un valor más global a todo, creo que también es un cambio importante que todavía no se ha dado. Sí. Insisto, antes os habéis dado cuenta cómo han cambiado las cosas. Antes, en una auditoría así, tú llegabas y el primero que decías es, por favor, apaguen sus teléfonos móviles. Ahora les dices, por favor, enciéndanlos,
mírenlo, socialicen. O sea, me gusta mucho porque la gente está extrayendo titulares de vuestros planteamientos. Ya hay titulares en Twitter. Esto tenemos que hablarlo, Javier. O sea, una aplicación para rápidamente tener el titular sobre lo que alguien ha dicho. El resumen de la charla. En fin, más preguntas. Aquí delante. Muy buenas. Yo tengo dos preguntas para Javier. Es si volverías a estudiar de nuevo informática y cómo valoras la formación que recibiste, creo que en la Universidad de Córdoba, comparada con lo que has visto fuera de España. Y a Carlos, la verdad que, en mi opinión, yo tengo 35 años, tuve el Spectrum en su momento, el Amstrad, y cargaba los juegos que estaban en cassette, tardabas en cargarlos, luego tuve la Mega Drive, la Nintendo, ahora tengo la PlayStation. Me parece alucinante poder trabajar y ganarte la vida con tu hobby, ¿no? Con algo que te gusta. Si eres jugador de videojuegos y puedes trabajar y ganarte la vida con ello. Para la gente joven que está aquí, una pregunta muy sencilla es, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo como desarrollador de videojuegos en la animación? ¿Es fácil, es sencillo? ¿Y qué oportunidades hay en España para empezar a formarte? A ver, la primera pregunta, ¿qué es lo más gratificante de lo que hago? Para mí es que me lo estoy pasando bien todos los días. Es que no ha habido ni un día desde que empecé. Se lo estaba diciendo antes, Salud, empecé a estudiar en la Autónoma, Derecho, en 1993. Y eso rápidamente, ya, cuando estás haciendo algo que no te gusta, da igual lo que sea y qué campo sea, tu corazón te lo está diciendo y te lo está diciendo a gritos. ¿Sabes? Con lo cual, mi familia se dio cuenta que no estaba nada feliz. Me fui a Estados Unidos y a mí no me gustaban los ordenadores. Principios de los 90, entre el 90 y 94, los ordenadores yo no los veía como algo muy cercano a mí, ¿sabes? Yo estaba con el blog de dibujo todo el rato, con lo cual no fue hasta el 95, hasta que descubrí Photoshop y otras herramientas más, que de repente se abrieron, ¿sabes? un número grande de cosas que de repente me lo estaba pasando muy bien, ¿sabes? Y en cuanto empecé a trabajar, pues empecé con anuncios y después seguí con el cine. No ha habido ni un día que no me diga que estoy aburrido, que me lo estoy pasando mal. Para mí ese ha sido el mejor regalo que me ha dado la industria, ¿sabes? No sé cuál era la segunda pregunta, ¿la puedes repetir? Posibilidades para seguir un poco tu camino, empezando por España, ¿no? Y ¿qué lugares consideras donde hay una buena formación para empezar? Yo lo que empezaba es buscando a la gente que o bien ya está trabajando en la industria, o bien estudiantes que han tenido buenas experiencias en sus estudios, da igual la escuela que sea. O sea, ahí yo desde hace mucho yo ya no recomiendo a los estudiantes iros a esta escuela que yo soy parte de ella. No, hablar con estudiantes que sean de esta escuela, de esta otra escuela, de esta otra escuela, porque ellos son los que nos van a mentir, ¿sabes? Ellos van a decir lo que funciona bien o mal de Animation Mentor y lo que funciona bien o mal de todas las otras escuelas, con lo cual yo diría el encontrar a otros estudiantes y que aprendan de ellos, el encontrar gente del sector y que hablen con ellos también. Ahora mismo, toda esta última década, el Internet es imprescindible, o sea, para todo. Desde buscar referencias en Google, ya cualquier película, cualquier vídeo lo tienes en YouTube. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar animación, teníamos una esta de VHS que yo me la veía 800.000 veces hasta que ya no tenía cabezas. ¿Sabes? Con lo cual ahora mismo con el YouTube tienes todo, o sea, tienes el Internet, lo está haciendo todo muy accesible, ¿sabes? ¿Y qué más? Y que no se rindan, o sea, que no dejen que alguien les diga lo que no pueden hacer. Eso a mí me lo han dicho varias veces en la industria, ¿sabes? No,
a ti no te veo tanto como animador, eso a mí me lo dijeron un par de veces, y yo creo que eso algunas veces pues tiene varias opciones, te puedes cabrear o puedes, ¿sabes?, de decir, pues eso me va a dar más energía para hacer lo que yo realmente quiero, ¿sabes? Con lo cual, si en cualquier momento hay cualquier duda, a ver, ¿yo valgo para esto? A ver, no, si es algo que quieres hacer, olvídate si vales o no, hazlo. Y después ya miras a ver si te gusta o no, o si hay más para hacer. No sé si eso ayuda. Totalmente, lo importante es el camino y lo que aprende el camino. A la pregunta de si estudiaré de nuevo ingeniería informática, sí, sin duda. Yo creo que tenemos que dar, o yo por lo menos siempre doy gracias de haber nacido en esta época, de nacer en una época donde Internet está solo empezando, solamente estamos viviendo el principio de Internet. Y nosotros somos parte, vamos a ser parte de los libros de historia en 40 años, de decir, oye, aquí es cuando empezó Google, cuando empezó estas empresas, y el recorrido que tiene va a ser brutal, ni nos los imaginamos, y la verdad que yo creo que tenemos que dar gracias, o por lo menos a mí me gusta dar gracias de decir, oye, que es que no he vivido, no sé, en la época medieval, donde la vida no valía nada. Hemos vivido en esta época donde tenemos la suerte de poder acceder a miles de contenidos, a aprender por ti mismo. Es brutal. Entonces, respuesta, sí volvería a estudiar ingeniería informática. Y después, la otra pregunta de cómo han sido mis estudios en Córdoba y en Granada, la verdad que no puedo poner ningún pero. Yo creo que más depende del desarrollo personal de cada uno. Yo recuerdo una anécdota que va a ser cortita, pero siempre la contaba a los alumnos en mi primera clase cuando yo era profesor asociado, y les preguntaba cuál era, creo que estaban en tercero o en cuarto de carrera, sí, tercero de carrera. Entonces les preguntaba que de todos esos 3 años que me contasen un día de la carrera. Es decir, ¿cuántas horas, cuántos créditos son? Ya ni me acuerdo, pero bueno, son muchos, ¿no? Son muchas horas las que nosotros pasamos en la universidad. Y les preguntaba, oye, decidme qué día recordáis vosotros en toda vuestra carrera. Y claro, la respuesta siempre era, recuerdo cuando tal se cayó de la silla, o cuando al profesor le pasó esto, o cuando salían de su zona de confort. Es decir, cuando tuve que presentar ese proyecto y estaba muy nervioso, era un poco una balanza. Y bueno, y esta pregunta vino porque yo cuando estuve haciendo la carrera, en un botellón, vengo de la época del botellón, pues con mis compañeros estuvimos hablando de, bueno, oye, ¿recordáis algún día de la carrera? Y estábamos ya en cuarto de carrera y nadie recordaba algo que un profesor nos hubiese iluminado la cabeza y hubiésemos dicho, hostia, yo quiero ir por ahí. Y era cuarto de carrera, ¿eh? Era cuarto de carrera. Entonces lo vi súper triste y bueno, y desde ese momento pues dije, oye, algo tengo que sacar de aquí. Entonces, ayer me comentaron en la cena que dijese algunos mensajes, porque teníamos público de estudiantes y tal, y yo creo que uno de los mensajes es que la universidad o lo que esté estudiando, el primer y básico objetivo, yo me centraría, aprobar está bien, o sea, aprobar mola, pero yo me centraría en un objetivo básico y es encontrar aquello que os guste. Que parece fácil, pero por desgracia no lo es, ya que hay muchas cosas que te pueden gustar, pero encontrar una cosa que te guste, que te apasione y que creas que puedas vivir de eso, si encontráis ese objetivo en los 4 o 5 años de carrera, mola. Me mola, o sea, encontrar algo que te guste en la vida mola en cualquier caso. Luz, ¿querías añadir algo? No. No, vale. Os voy a pedir, tenemos mucha plancha, os pido que seáis un poco más breves, ¿vale? Hay muchas preguntas, tanto en internet como aquí, y tenemos que ir aligerando que nos vamos a pasar de tiempo. Sí, el joven de aquí enfrente. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es para Javier. Mira, yo quería saber, bueno, de tu experiencia como estudiante y después como profesor, ¿qué formación adicional echas en falta en las universidades, ¿no? Tanto a nivel de idiomas, que te has encontrado fuera, o a nivel de cultura empresarial o de emprendedora, que te ha podido servir luego y que puede ser necesaria, ¿no? Aprender. Sí. Ese era otro mensaje que tenía preparado en mi libreta, era inglés, must. Debéis aprender inglés, debéis
totalmente hacer lo posible para llegar con un buen nivel de inglés a la hora que vais a trabajar. Eso es... Tenéis que hacerlo. O sea, poneros eso en la cabeza. Esa es una de las cosas que echaba en falta, por ejemplo. El inglés, ¿no? Que yo entiendo que, o sea, yo no tengo todavía ni viviendo en Londres tengo buen nivel de inglés todavía, pero creo que esa claridad de decir en la universidad de que eso es obligatorio, o no sé de qué manera, creo que es... para mí es obligatorio. Es que ahora mismo, el problema, entre comillas, de Internet, no hay ningún problema, todo es bueno, pero es que la competitividad, todo el mundo tiene acceso a esos contenidos. Entonces, todo el mundo puede aprender, con lo cual es genial, es increíble. Pero existe esa competitividad. O sea, esa competitividad de que cualquier persona puede aprender lo mismo que tú sin haber estudiado ninguna carrera en determinadas áreas, ¿no? Y entonces, hay que, o sea, al fin y al cabo... Hay que aprender ese tipo de cosas y ese tipo de, por ejemplo, el idioma es muy importante y entre otras competencias yo creo que es muy importante que se entienda cuanto antes cómo funciona una empresa, porque cuando en cualquier posición, a lo mejor yo estoy equivocado, no sé, pero entiendo que en cualquier posición en tu trabajo, cuanto mejor entiendas el contexto y por qué estás haciendo ese trabajo y cómo ese trabajo influye en los aspectos del negocio, es decir, si ese negocio va a ser provechoso o no, ya sea desde el punto de vista de marketing, ya sea desde el punto de vista de cualquier parte, creo que va a ser positivo en tu trabajo diario. Entonces, esa manera de contextualizar lo que estás haciendo, creo que sería muy interesante como competencias laterales, ¿no? En cuanto a lo de inglés, solamente, ¿cuántos habláis bien inglés? Vale, bien. Hay que ponerse a estudiar inglés rapidísimamente. Más preguntas. Allí, donde queráis, ¿no? Hay muchas manos por ahí levantadas. Adelante. Bueno, me gustaría saber, sobre todo porque estoy bastante interesada en tanto por experiencia, por formación, en tanto cualquier de vosotros de los ponentes, porque soy profesora, estoy estudiando animación y estoy haciendo las prácticas de Community o algo así. Entonces, también me gustaría saber, ya que estamos hablando de talento joven, por qué muchas veces todavía, a pesar de tener muy buenas escuelas en España, ya, por fin, de cosas digitales, parece ser que siempre el futuro está ahí fuera. Y yo tuve que irme también un año a estudiar a Estados Unidos con una beca y la verdad que en ese año aprendí muchísimo más que los 5 años que llevo formándome aquí en España y la verdad que me da un poco de pena reconocerlo, pero es así. Entonces... desde mi punto de vista no se valora muy bien al becario aquí en España, tal y como he visto en otros países que también he estado y tengo amigos. Entonces, ¿por qué creéis que en España todavía no se valora ese talento joven y, digamos, no económicamente, sino también reconociendo su trabajo en tema digital, de animación, fotografía, que es como... pues lo puedes hacer gratis, pues no, hay mucho tiempo y mucha pasión que le tienes que dedicar, entonces era un poco, perdón. No, un poco no. Sí. Si no era un poco. Rápidamente, es que en serio, insisto que tenemos muchas preguntas, muchos temas y por eso os pido que lo concentremos. Hay personas más jóvenes. Yo creo que es una cuestión cultural. O sea, en general nos valoramos poco, no solamente a los becarios, sino en general. Eso lo primero. Y lo segundo, creo que es una cuestión de que nosotros mismos nos ponemos los límites. O sea, cuando yo he salido fuera, digo, ay, voy a hacer un estudio aquí con 24 niños. Y llego a Estados Unidos y me dice, pues contacta a Disney y ahí tienes no sé cuántos millones de niños. Y digo, pues mira, sí es verdad, voy a contactar a Disney, claro. No. Entonces, muchas veces son los límites que nos ponemos nosotros mismos. Eso es lo que es cultural y personal. Sí. Más preguntas. Aquí, sí, venga, vamos, aquí. Te oímos rápido, o sea, yo creo que si gritas te oímos todos. Bueno, vale, no te preocupes. Hola, es una pregunta para los tres, ya que estamos hablando de la educación del talento, y yo lo que quiero decir es, ¿por qué hay tanto talento de nuestro país fuera de nuestro país? O sea, la pregunta es, ¿por qué no nos abrimos un poco las carnes todos y venimos aquí a pelear en lo nuestro? ¿Es porque nos dan menos facilidades? ¿Es porque no nos van a querer ni en broma? Y si es así, ¿por qué no peleamos por ello?
porque en realidad tendríamos derecho a ello, ¿no? Lo estamos diciendo, hay millones de escuelas, hay millones de profesionales y sobre todo en España hay muchísimos primeros espadas que os habéis marchado y nos estamos quedando muy solos. Gracias. Bueno, pero también hay talento aquí, ¿eh? Sí, pero se van en cuanto ya consiguen ese poquito de empuje, es normal, todos queremos sobrevivir. No. Pero tienen más facilidades fuera que dentro, ¿no? Pero deberíamos defender que hay mucha gente con talento que se ha quedado, ¿eh? O sea, que no se excluyen, es decir, que puede estar el talento y quedarse en España. No nos vamos, a veces nos echan. O sea, yo pedí, por ejemplo, aquí una beca postdoctoral que me denegaron porque la persona que hizo su trabajo no lo hizo bien. Lo reclamé y me dijeron, no, la decisión del ministerio es irrevocable. Y paralelamente recibo una oferta de trabajo de la mejor universidad del mundo en mi área, sin haberla pedido. Pues así están las cosas. Sí, yo creo que a mí la verdad que no me gusta pensar de decir, oye, nos tenemos que ir a otro país, porque para mí al fin y al cabo es que para mí ya no hay países, si te digo la verdad. Ya es una cosa de decir, oye, a mí me gusta esto se hace allí, pues yo voy allí. A mí lo que me gusta, por ejemplo, en este sentido es que a mí mi Córdoba siempre será mi Córdoba y entonces yo en un momento sé que voy a volver. ¿Por qué? Porque ahí tengo pues mis raíces. Entonces, si yo logro desde el punto de vista personal pues llegar a un punto de no dependencia donde yo puedo trabajar donde quiera, donde puedo llegar a cualquier sitio, que es lo que creo que pues, gracias a Internet tiene la posibilidad, pues yo como tengo esa raíz en Córdoba, pues volveré a Córdoba e intentaré un poco ayudar en el desarrollo de Córdoba en el sentido en el que pueda, pero al fin y al cabo es una pena, pero yo al final siempre veo oportunidades, siempre el hecho de no lo veo irse fuera, no lo veo que realmente que sea algo malo. Creo que es bueno porque al fin y al cabo mucha de la gente con la que yo hablo que está fuera siempre quiere volver y esa gente que vuelve con todo eso ganado va a ser para reinyectarlo. Pero bueno, sí es cierto que sería mejor que hubiese más trabajo aquí. Sí, bueno, yo cuando me marché fue más que nada porque no había estudios para lo que yo quería hacer. Fue la única razón, si digo la verdad. Yo creo que está cambiando. O sea, los últimos 5 o 10 años he visto un cambio grande, por lo menos para el sector en el que me muevo yo. Sí. Más preguntas. Estamos ya un poco pasados. ¿Os parece que estemos hasta, si alguno tiene interés en participar en otro seminario, estaremos 5 minutos más, hasta -15 y después os dejamos marchar? Pero más preguntas. Pero hay un montón de manos levantadas. Hola, buenas. Mi pregunta es para Carlos. Me interesa saber, por ejemplo, el día a día que tenías tú trabajando con las películas de animación y con con eso en lo que has trabajado, y quería preguntarte más o menos cómo era tu día a día, cuál era tu motivación y si te parecía un tema al trabajar en eso, te gustaba mucho y cómo has conseguido llegar a... O sea, era muy complicado y te has esforzado muchísimo para conseguir eso y, bueno, básicamente eso. Bueno, haznos un resumen muy breve de toda tu vida en 2 minutos. Si me gusta, me encanta. O sea, ya lo dije antes, me encanta lo que hago. Más que nada porque estás trabajando en películas con las que casi has crecido y eso no lo cambias por nada. Yo iba al trabajo, vamos, me levantaba por las mañanas con ganas de ir al trabajo. Eso no tiene precio, eso. Sobre el día, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, pero sobre el día a día, normalmente en estos estudios de animación empiezas enseñando los trabajos a los directores o al estudio y te dan feedback y te dan cosas que cambiar y qué es lo que funciona y qué es lo que no. Lo que sí me gustaba es que todo el resto del estudio, todo el resto del departamento, en este caso, pues a lo mejor los otros 40, 50 animadores, también enseñaban sus trabajos y eso creaba un ambiente bastante sano de competitividad. Con lo cual, pues eso, te daban los cambios, volvías a tu oficina a trabajar en ellos y bueno, algunas veces funciona y otras veces no funciona. O sea, una de las cosas que yo no sé si lo comenté antes, es de cómo llegué a los sitios donde he trabajado.
yo creo que la única razón es porque había muchísimos otros sitios que me cerraron las puertas también. ¿Sabes? Que no era todo sí, 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 sí. Creo que era 10% sí, sí y un 90% de sitios que me cerraron las puertas o por temas de visado o porque mi trabajo y lo que estaban buscando no era lo que estaban buscando o simplemente por razones, por cualquier otra razón. Con lo cual, eso puedes dejar o que te pare o que te dé más chicha para seguir adelante, ¿sabes? Con lo cual, yo si ahora volviese de vuelta a estudiar, o sea, si tienes un objetivo, ánclate en ese objetivo y que no te desvíen de ese objetivo. Vamos a hacer una ronda rápida porque hay muchas preguntas en Twitter. Aquí sí que os pregunto titular. Vamos a contestar como ese Twitter en 140 caracteres, ¿vale? Patricia Rodríguez, ¿qué es lo más útil para alguien que se dedica a contenidos? Luz. Conocer a los usuarios que van a utilizar esa aplicación. Conocerlos bien. Javier. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué es lo más útil para alguien que se dedica a los contenidos? De Patricia Rodríguez. Buena respuesta, Luz. ¿Y Carlos? Para lo mío yo creo que imaginación, ¿sabes? Para contenidos, ¿sabes? Es que no haya paredes, ¿sabes? Es la expresión esa de think outside the box, como dicen allí, ¿sabes? El que no, ¿sabes? El que no haya límites en lo que quieras crear contenidos. Vale. Es verdad que Carlos está con el jet lag porque no te das cuenta, pero hace referencia de aquí en los Estados Unidos, hace referencia como si estuvieras allí. Ah, verdad, sí. Llegué anoche a las 11:30, 12, con lo cual si no me he dormido ahora es porque no sé por qué. Porque es muy interesante todo lo que nos preguntan. La era digital periodista no perdió su función, que dice así la empresa editora, dice Marta Albaladejo, una nueva forma de comunicarse con los sectores. Ficote, encantador. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Alguna más aquí? Tenemos 2 minutos. Breve, rápido. Hola, a mí me gustaría conocer cuál fue vuestro punto de inflexión, el momento de cambio en el que dijiste, Carlos ya lo ha explicado antes un poco, de necesito viajar o necesito cambiar mi estabilidad a algo mejor o arriesgarme a algo diferente. Eso, gracias. Sí, a mí me pasó durante la carrera, cuando me enteré que existía algo que se llamaba procesamiento del lenguaje natural y aquí todavía no existía. Entonces dije, pues me tengo que ir a Inglaterra, que es el único sitio ahora mismo donde hay un máster sobre esto, para aprender esto, porque me fascinan los robots, me fascina, robots hablándonos y comunicándonos y ese fue el punto de inflexión para mí. Para mí yo creo que fue cuando conocí a mi cofundador, que es Alfredo Artiles, que es cubano. Entonces lo conocí en la universidad y, claro, me contó, pues él tendría 20, no sé, tendríamos 20 y pico a ambos, y él me contaba, pues bueno, que tenía un salario de 20 euros y que para poder tener una vida medio normal, pues llevaba trabajando para Estados Unidos de programador desde que tenía 13 años. Con lo cual dije, bueno, si él está aquí, tiene un año más que yo, sabe 200.000 cosas más que yo, tengo que trabajar 20 horas al día para poder para ponerme al día con él. Así que fue un poco eso, darme cuenta que al final tenemos que dar casi gracias por eso, por vivir en esta época y tener las oportunidades que tenemos. Aunque es cierto que no todo el mundo las tiene, pero si las tienes hay que dar gracias y aprovecharlas. Carlos. Sí, arriesgar para mí fue en el momento en el que hay algo que tengo miedo de... ¿sabes? El marcharme de Pixar para mí fue un punto que asustaba, porque era un sitio muy cómodo, me trataban muy bien todos los años, pero yo sabía que quería seguir aprendiendo más cosas, con lo cual era casi saltar del barco y esperar que haya alguna isla o algún otro barco por ahí, ¿sabes? Yo creo que todas las veces que he hecho eso nunca ha fallado, ¿sabes? El arriesgar es algo bueno. Vamos a terminar. Yo creo que es un buen cierre. Es un tuit, es el Twitter oficial de la Escuela de Marketing Madrid, que dice: si tienes un objetivo, como resumen de todo esto, si tienes un objetivo, a por él, que no te desvíen de ese foco.
¿Os parece un buen titular para resumir lo que hemos dicho hoy? Sí, sí. Vea por él. Acabamos aquí. Muchísimas gracias. Un aplauso fuerte para Luz, para Carlos, para Javier. Seguro que además ahora como... Yo me acercaría, porque lo mismo ahora van a bajar, van a estar por aquí un rato y seguro que hay algunas preguntas personales que seguro no tendrán ningún problema a responder, así que no os cortéis, bajad y hablamos con ellos. Sí os digo que a continuación va a tener lugar el seminario de Wearables en la Sala Roma en la segunda planta, que empieza ya, en 2 minutos. Se celebra el seminario de eSkills en la Sala Bratislava en la 4ª planta y a las 12 un interesante seminario de talento en la Sala Londres en la 2ª planta. Muchísimas gracias a todos.